Siguiendo con las distintas taquiarritmias con corazón-angosto, está la taquicardia sinusal, que es la clásica, la más frecuente de todas, que es un aumento de descarga del nodo sinusal, generalmente por estrés fisiológico o patológico. ¿eh? Se caracteriza por un aumento de la pendiente de la despolarización en fase 4, que era uno de los mecanismos del automatismo, ¿sí? Generalmente da por aumento del sistema simpático, y se llama sinusal inapropiada, ¿sí? Cuando la frecuencia cardíaca está aumentada sin un estrés fisiológico adecuado o patológico o desproporcionado al mismo, y se debe a un aumento del automatismo normal, pero de manera exagerada. ¿Está claro? Entonces, la actividad simpática incrementa la corriente de entradas de calcio por los canales IF de sodio, los FANI de sodio. Eso aumenta la pendiente de despolarización y genera aumento de la frecuencia de despolarización del nodo sinusal, generando la taquiarritmia supraventricular. Taquiarritmia con correza angosto regular, con todas las P igualitas al nodo sinusal, las P del nodo sinusal, positiva en D2, D3 y ABF, negativa en AR, o sea, viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de derecha hacia izquierda, como ya dijimos en el electro normal. Bien de donde está el nodo sinusal, arriba y a la derecha, cerca de la entrada de la vena cava superior. Un electro con un ejemplo de una taquicardia supraventricular, en este caso taquicardia sinusal, ¿sí? Todas P positivas en cara inferior, con un aumento de la frecuencia cardíaca arriba de 100 por minuto, con cobras angosto, diagnóstico de taquicardia supraventricular. El paciente puede estar corriendo colectivo, puede haber hecho un estrés psicológico, ¿sí? O nervioso, o un estrés generalmente patológico, como puede ser, por ejemplo, el hipertiroidismo o la fiebre. La taquicardia auricular focal ahora el ritmo lo toma un foco automático accesorio al nodo sinusal, ¿sí? Que generalmente se den aumento del automatismo como mecanismo básico, como también por otros mecanismos, pero que no se deben acordar. Y tiene la característica, y esto es distintivo y hay que acordárselo, que tienen o que exhiben el fenómeno que se llama de calentamiento. Es una taquicardia que no es paroxística, sino que va increyendo y decreyendo, o sea que va aumentando su frecuencia de más lento a más rápido hasta llegar a un cenit máximo y luego disminuye su frecuencia con una misma rampa. ¿Está claro? No es que aparece y desaparece de forma abrupta, que los que caracterizan la paroxística. Esto es al revés. Tiene un fenómeno clásico, bueno, el paciente te dice que empezó, se fue poniendo más rápida cada vez, el pulso más rápido, más rápido, más rápido, hasta que llegó a una frecuencia cardíaca máxima y se quedó ahí. ¿Ok? Ocurre principalmente en niños y jóvenes. Como ya dijimos, el cuadro es clínicamente benigno y el corazón generalmente es normal, la mayoría. No requieren internación y un porcentaje no despreciable revierten espontáneamente. ¿Sí? Eh, por supuesto que la P es una sola, o sea, de una sola morfología y diferente a la onda P. Por ejemplo, aquí una onda P al lado de un correse, pero onda P que es negativa en D2, en D3 y en ABF. Eso quiere decir que no sale más desde arriba hacia abajo, sino que va desde la parte inferior de la aurícula hacia arriba. Por eso las derivaciones que miran la cara inferior la ven subir, ¿sí? La ven negativa, ¿sí? Entonces, en este caso, una P que no es sinusal, pero es toda la misma, que está con taquicardia y es diferente de la onda P, hace diagnóstico de taquicardia auricular de un solo foco. La multifocal, que es lo mismo que la anterior, nada más que las P son de múltiples focos, tiene que sí o sí tener para su diagnóstico al menos 3 P de morfologías diferentes en una misma derivación. ¿Tá? Tiene una frecuencia variable y generalmente este es uno de los pocos casos, junto con la fibrilación auricular, en lo que se ve solamente o casi exclusivamente en corazones enfermos, principalmente pacientes con enfermedades cardiopulmonares graves. Los clásicos pacientes con restricción respiratoria o EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar, con gran componente de deterioro cardiológico ya, presentan este tipo de taquicardias auriculares multifocales, en donde la hipoxia, sumado a la dilatación de la aurícula derecha más la izquierda, generan distintas P. Aquí
En el gráfico de abajo se ve una derivación de 3, en donde se ve una P bifásica, luego una P diferente, negativa positiva, luego una P monofásica, y todos los QRS de manera irregular, porque como los focos son de distintos lugares, están más lejos o más cerca del nodo AB, entonces la frecuencia generalmente es irregular. Acá está nuevamente la taquicardia auricular multifocal, también se la llama RAC o ritmo auricular caótico, ¿sí? Porque la aurícula izquierda, perdón, el ritmo auricular del corazón no respeta un ritmo, tiene múltiples ritmos, en donde ante una misma derivación tiene todas P diferentes. La que vimos, más menos, luego una menos más, una positiva, una mellada, una menos más de vuelta. Son todas P diferentes y el ritmo es totalmente irregular. Aquí mezclado a su vez con algunas taquicardias ventricular con QRS ancho. ¿Mm? Nuevamente un electro con un ritmo auricular caótico. Fíjense después de lo que yo le decía, las distintas ondas P. Y un ritmo totalmente irregular. Es una taquicardia con corazón angosto irregular. Pacientes enfermos, EPOC generalmente, descompensados, y generalmente a su vez tienen cardiopatía de base. Entonces, ahora lo que vamos a ver secundariamente son las taquicardias que precisan el nodo B, ¿sí? Que son las que se llaman taquicardias paroxísticas, como la taquicardia por entrada intranodal, o TRIN de ahora en más, la taquicardia por entrada B, o TRAV, y la taquicardia de la unión, vamos a hacer una breve mención. La taquicardia por entrada intranodal, sí, hay que saber antes que en condiciones normales un impulso se desplaza generalmente por ambas vías de lo que se llama el nodo AB. El nodo AB tiene generalmente eh, dos vías de conducción. Es como si fuese una ruta que tiene dos vías, ¿sí? Generalmente hay una vía lenta, ¿sí? O sea, que de conducción lenta, con dromotropismo lento, pero con menor refractariedad, o sea, que está lista para conducir más rápido. Y una vía que conduce más rápida, una vía rápida, pero con refractariedad más lenta. Generalmente se conduce por la vía rápida. Ahora, en respuesta a una extrasístole ventricular, generalmente una de las vías se bloquea, ¿sí? Y empieza a bajar por la otra vía. Si la conducción está suficientemente lenta, se genera un circuito de reentrada, siendo la vía lenta de conducción antedrógrada y la vía rápida de conducción retrógrada. Son arritmias generalmente muy rápidas en corazones sanos y paroxísticas. Es la clásica TPS, o sea, comienzo y terminación abrupto, bien abrupto. El paciente está con una frecuencia normal y de golpe se va a 200 por minuto, 180 por minutos durante 3-4 minutos y de golpe corta sola generalmente. ¿Sí? Entonces, un estímulo sinusal normal, generalmente baja por la vía rápida del nodo AB, que es esto. Esto es el nodo AB, tiene una vía rápida que generalmente tiene un pedido refractario más lento y una vía lenta que no logra conducir porque generalmente le gana a la otra, pero tiene un pedido refractario más largo. Si en este nodo sinusal generalmente hay una extrasístole supraventricular, una extrasístole auricular, no va a conducir por la vía normal porque tenía un periodo refractario más largo, todavía está dormida para esperar el otro impulso, pero baja por la otra, que está así esterillada como si fuese un resorte porque conduce más lento y conduce el impulso, ¿sí? Baja como una extrasístole normal. Ahora, si el extrasístole es lo suficientemente lento como para que esta vía ya se recupere, a su vez de generar la extrasístole clásica, vuelve y genera el circuito de reentrada. Aurícula, ventrículo y genera el cierre del circuito. ¿Sí? Generalmente son ritmos muy rápidas y tiene una P retrógrada. Generalmente son P negativas. Acá se ve como esta onda S, porque está muy pegadita al QRS, porque generalmente sube y ya baja para el QRS, y hasta puede no verse onda P. Acá vamos a ver cómo se genera. Una extrasístole hace que baje por la otra y genera el circuito. Esto véanlo nuevamente después. Entonces aquí está una clásica taquicardia por reentrada intranodal. Taquicardia con QRS angosto, en donde generalmente
cuando es muy rápida, acá está a 160 por minuto aproximadamente, no se ve la onda P, ¿sí? O si se ve apenitas posterior al QRS en ABL, o sea, se va para arriba, es positiva, y aquí en derivaciones inferiores muy pegadita al QRS y negativa, ¿sí? Muy pegadita al QRS y negativa, porque vuelve y vuelve a bajar. Se llama onda P, pero en realidad no es una onda P sinusal, es una onda P que sale de la reentrada intranodal. Cuando tienen esta taquicardia por QRS angosto, regular, y donde no ven onda P, o la onda P está muy pegadita al QRS posterior al mismo, es diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular por reentrada intranodal o TRIN. La otra reentrada, que también utiliza el nodo B, pero que usa el circuito más largo, no ya intranodal como el anterior, sino un circuito más largo, es por reentrada auriculoventricular. Aquí ya es necesario un haz anómalo, ¿sí? Una vía de Wolff-Parkinson-White que devuelva el estímulo una vez generado el QRS hacia la aurícula y cierre el circuito, ¿sí? El estímulo normal alcanza los ventrículos por la unión AB y generalmente vuelve por la vía accesoria, tal cual. Con una extrasístole, al igual que la otra, genera que cierre el circuito estableciendo una macro reentrada. Morfológicamente es muy parecida a la TPS, es muy parecida a la TPS por TRIN, a la anterior, solo que como el circuito es muy largo, o mucho más largo que el anterior que estaba solamente en el nodo B, ahora es un circuito que genera todo el circuito His-Purkinje y vuelve por la vía accesoria, la onda P está un poco más separada del QRS, aunque sigue siendo muy cerca del anterior, muy cerca del el nodo sinusal, QRS, nodo sinusal, QRS, nodo sinusal, QRS. La extrasístole clásica que cierra el circuito y genera la TPS por TRAV, por reentrada intranodal. ¿Mm? Generalmente, esta diferencia entre el QRS y la onda P retrógrada negativa, igual que la anterior, cuando es más de 80 milisegundos esta diferencia, este RP, generalmente hace diagnóstico de taquicardia por reentrada intranodal más que de TRIN, que generalmente está muy pegadito o no se ve. ¿Sí? Luego, un electro que tiene todas las derivaciones de 1, 2, de 3, ORBLF, las frontales arriba y todas las derivaciones precordiales abajo, en donde se ve una taquicardia por QRS angosto muy rápido, aunque no se ve el papel milimetrado, ¿sí? Y una onda P generalmente aquí posterior al QRS y con 80 milisegundos de diferencia entre el QRS y la onda P posterior a la misma. Taquicardia con QRS angosto regular, ¿sí? Con un RP mayor a 80, es una taquicardia por reentrada paroxística, se presenta igual que la anterior, generalmente por reentrada intranodal. ¿Sí? Cuando la taquicardia cede, se ve en el electro de base que el paciente tiene, si ustedes lo ven detenidamente, vamos a hacerlo rápido aquí, por ejemplo en derivación B3 o 4, que el segmento PR no existe porque existe una onda delta. Esto es diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White, es la patente de la vía accesoria necesaria para esta arritmia. Muy bien. Y por último, dentro de las taquicardias regulares, ¿sí? Con corrección angosta, está el aleteo auricular, donde la reentrada generalmente se genera dentro de un mismo circuito en la aurícula derecha. ¿Sí? Es una arritmia de la aurícula derecha, una macro reentrada auricular bien organizado y tiene como características clásicas, ¿sí? No es paroxística, pero sí unas ondas F, que la vamos a ver, que son muy similares a las ondas F auriculares, pero más gruesas y son generalmente regulares. Acá, por ejemplo, en el aleteo flatter auricular 2 a 1, entonces una arritmia con concurrencia angosto rápida, que generalmente está a 150 por minuto, es un clásico de la TPS, perdón, de la taquirritmia por aleteo auricular, con estas ondas F, que son en serrucho, negativas en cara inferior, ¿ven? Negativas en cara inferior, que se confunden con el ST, que son las ondas de flutter auricular. Es un clásico de las arritmias con cuerdas angosto.